Cuando hiciste tus planillas, ¿le pagaste dinero a Hacienda o te devolvieron dinero? Porque si les pagaste, posiblemente podías pagar menos. Y si te devolvieron, tuviste suerte y debes de cruzar los dedos para el año que viene. Por eso hoy traemos un recurso que es un estratega en el área de impuestos aquí en Puerto Rico. Y discutimos qué podemos hacer para pagar lo menos posible de impuestos cada año viviendo aquí en la isla. Por eso, si esto es un tema que te interesa, saca tu libreta, ponte cómodo y prepárate para aprender todo lo que la escuela nunca te ha enseñado sobre el dinero. Bueno, Diego, he escuchado lo siguiente, que en la vida hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. No hay nada más cierto. No hay nada más cierto ni más seguro que eso. Pero cuando se trata de los impuestos, yo estoy seguro que uno puede hacer unas cosas que uno no puede hacer con lo que es la muerte, ¿verdad? La muerte es inevitable y punto. Los impuestos es un juego que uno puede comenzar a jugar y quizás trabajar para pagar menos de ellos. Yo entiendo que eso es posible. Ahora bien, hay muchas maneras de cómo hacerlo. Y más que otra cosa, es un tema sumamente interesante porque la persona cotidiana posiblemente ni siquiera sabe cómo es posible jugar este juego de impuestos. Claro, porque primero no se nos enseña en la escuela. Para nada. En la universidad algunas carreras, y yo creo que la mayoría no les enseñan tampoco. Y yo creo que lo más que hay es desconocimiento. Y también, si nos vamos acá a Puerto Rico, en las mismas páginas web, unas se contradicen con las otras. Entonces, son muy pocas las personas que tienen la información correcta y hoy tenemos un gran recurso para eso, pero ya mismo lo vamos a estar presentando. No, de verdad que a mí me interesa mucho este tema más desde la perspectiva de las cosas que yo he aprendido a lo largo de mis últimos años en el mundo de siendo un empresario, pero de la perspectiva que posiblemente las personas lo que saben de impuestos es una pequeña conversación que tienen una o dos veces al año cuando hablan con su contable. En la época de planillas. En la época de planillas, hablan con el contable y lo que el contable diga que hay que pagar de impuestos o lo que el contable diga que me devuelven a mí como reintegro, esa es la única relación que las personas tienen con este tema de impuestos. Y yo creo que, número uno, es tiempo de que las personas conozcan más sobre la función de los impuestos, para qué sirven, cómo nacieron, cuál es el propósito por los cuales existen. Y entonces ya después de uno entender el por qué existen, la raíz de este tema, entonces uno comenzará a moverse al espacio de ser un poco más estratégico con su situación actual de impuestos, cuánto uno debe de pagar o cómo uno debe de prepararse y organizarse ante este tema. Y yo he hecho un poquito de research, he estado buscando sobre la razón por la cual se crean los impuestos. Pero te pregunto, si tienes que buscar un periodo de cuándo es que se registran los primeros impuestos, ¿para cuándo tú crees que es ese momento? Wow. Diantre, que yo, desde que se creó el gobierno, el primer sistema de gobierno, esto tiene que ir más atrás de 500 años para allá. De verdad no sabría decirte una fecha. Mira, los primeros impuestos que están como en récord es sobre 5,000 años atrás. Wow. Estamos hablando no año cero, sino estamos hablando aproximadamente alrededor del año 2500 antes de Cristo. Okay, así que hace mucho tiempo atrás, en la antigua Mesopotamia, cuando existían unos tipos de impuestos por lo que eran las cosechas y el ganado. O sea, personas que tenían espacios para poder cosechar, el Estado, en ese caso, ¿verdad?, el gobierno le pedía una parte de las ganancias que ellos generaban en esas cosechas. Esos eran los primeros impuestos. Ya después hay impuestos registrados en lo que era Antiguo Egipto. Los faraones recolectaban tributos para financiar obras públicas y guerras. Y también en los tiempos de los romanos, ya ahí era mucho más fuerte el concepto de impuestos, porque se tenía impuesto, mira esto, sobre las propiedades, sobre las actividades comerciales, y a los ciudadanos cotidianos también se les cobraba un impuesto. Parece a lo que tenemos hoy. Claro, ya después, entrando en la Edad Media, los reyes y los señores feudales exigían tributos a cambio de protección de las tierras de las personas. Ya ahí se tenía, ¿verdad?,
tributo es como que me vas a pagar por yo ofrecerte seguridad pública y otros beneficios que ahora vienen entrando como educación, porque muchos impuestos se recolectaban en forma de bienes o trabajo obligatorio, no necesariamente a veces era dinero. Y ya después, en la edad moderna, la edad que estamos hoy en día, con lo que son los estados y las naciones, los impuestos se convierten literalmente en un mecanismo para generar ingresos para los gobiernos. De parte del gobierno. Correcto. Y entonces, cuando se sale la pregunta de por qué se crean, cuál es la razón, pues número uno, para crear una fuente de ingresos del gobierno. Literalmente los gobiernos tienen dos fuentes de ingresos. Los impuestos y lo que viene siendo la actividad comercial que hacen con otros países, de imports and exports. Se crearon también, mira lo que dice acá, para redistribuir las riquezas. En sentido de que a través de políticas públicas se ofrecía, ¿verdad?, cosas como salud, educación y programas sociales, entiéndase, ¿verdad? Se le cobra impuesto a las personas para que ese dinero se utilice en bienes públicos para muchas personas, que lo vemos bien brutal en Puerto Rico. ¿Verdad? Y también para fomentar cosas como el desarrollo a través de incentivos fiscales, exenciones y créditos para sectores estratégicos, que yo sé que es algo ya mucho más avanzado, pero definitivamente este concepto de impuestos no es algo nuevo, es algo que lleva por muchos años, y aún así, porque lleva muchos años, hay muchas personas que desconocen por un montón sobre este tema. Ha cambiado mucho. Eso es una realidad. Pero lo que sí es, viendo todo esto, los impuestos siempre han tenido un propósito, más allá que para lo que vemos hoy en día, que es pues financiar toda la actividad del gobierno, que muchas veces no nos beneficia a nosotros como ciudadanos. Los impuestos siempre han tenido un propósito más social que otra cosa, de, como tú dices, redistribuir riquezas y proveerle servicios de parte del gobierno a la sociedad. Así que en teoría, la teoría no son malos. Pero, ¿por qué tú crees, Kevin, que a todo el mundo le molesta pagar impuestos? Pues, mano, porque, ¿verdad? Más que otra cosa, en el Puerto Rico que vivimos hoy en día, definitivamente, el dinero que se paga en impuestos no se ve en bienes públicos y en beneficios al puertorriqueño. Me explico. Tú vas a otros países alrededor del mundo y tú sí ves cómo otros países literalmente sí tienen gastos de impuestos incluso bastante altos, qué sé yo, países como España, Suiza. Pero tú ves las calles de allí y eso está... No hay un boquete. Eso está precioso. O sea, todo súper limpio. Como tú bien dices, las carreteras excelentes. Más que otra cosa, también los sistemas de educación públicos son buenísimos. Las personas reciben una educación de altura. Y tristemente no es lo mismo que se ve en Puerto Rico, y yéndonos también fuera de Puerto Rico, también en Estados Unidos hay mucha queja de cómo se usan los presupuestos fiscales, que en gran parte, ¿verdad?, el ingreso más grande de eso es de impuestos. Y yo creo que eso hay que quizás remontarse un poco a momentos donde países como Estados Unidos y Puerto Rico comenzaron a correr en déficit, comenzaron a correr en negativo. Ya desde ahí quizás comienza a haber este pequeño problema de, ok, tenemos que hacer X cantidad de dinero de los ciudadanos y tenemos que usar ese dinero de X manera, pero de la forma que usan esos fondos, ese dinero, no impacta positivamente a los ciudadanos de la manera que quizás los ciudadanos deberían de recibir un impacto. Sí, porque aquí, llevándolo específicamente a Puerto Rico, yo entiendo perfectamente que a ti y a mí nos molesta pagar impuestos. Eso, la verdad es que a nadie le gusta. Por eso mismo que tú dices, que no vemos los servicios y porque son excesivos hasta cierto punto. Aquí hay impuestos al consumo, como los impuestos de la gasolina, los arbitrios, el impuesto directo a las ventas, que es el famoso IVU. Aquí hay impuestos por ingreso. O sea, técnicamente me penaliza por trabajar. Por ganar dinero. Por ganar dinero. Exacto. Y hay otros tipos de impuestos, ¿verdad? No voy a superabundar ahí. Pero lo que sí uno nota es, caramba, ¿por qué hay gente que puede decir por ahí que no pagan tanto en impuestos o se dan el guille diciendo, yo no pago en impuestos? Cuando los trabajadores, la clase trabajadora, está
chaval, por no decir la otra palabra, entonces, ¿verdad? Mira lo que sucede. Y aquí es donde yo entiendo que entra el tema grande de esta conversación, que viene siendo lo siguiente. Hay personas que viven en países y que esas personas no se quejan porque el gobierno les quita el 30, 40, a veces 50% de su ingreso porque pueden ver cómo el dinero que les quitan en impuestos les trae un beneficio positivo en la calidad de vida que ellos tienen en esos países. Eso no se ve en Puerto Rico. Eso nos lleva al panorama de querer pagar lo menos posible en impuestos, porque como dijimos al principio, sabemos que la muerte y los impuestos son seguros en la vida. Y como son seguros los impuestos, viviendo la vida que tenemos aquí en Puerto Rico y también las personas que viven en Estados Unidos, caemos en el tema de conversación de, ok, yo le tengo que pagar al gobierno, pero ¿qué yo puedo hacer para pagarle lo menos posible? ¿Qué puedo hacer para pagar lo menos posible, verdad? Mira, hay varias soluciones, pero hay una realidad con esto. El gobierno tiene que cobrar de alguna manera porque con eso se financian las actividades. Pero el gobierno tiene, digamos, dos clases en la economía que tienen que regular. Una son los negocios y otra son los trabajadores directos, ¿verdad? Los empleados. ¿Qué pasa? Los negocios suelen ser los que más incentivos tienen. ¿Por qué? Porque son los que crean empleo. No es al revés. Y entonces, para contestar esa pregunta de, pues caramba, ¿qué puedo hacer, ¿verdad?, para pagar lo menos posible en impuestos? Les tengo que dar el adelanto de que muchos de los, ¿verdad?, incentivos están en ese lado de los negocios. Pero Kevin, hoy tenemos un recurso que es el experto en este tema, es especialista y estratega en impuestos, específicamente en Acta 60 aquí en Puerto Rico. Y yo quiero que le podamos dar un fuerte aplauso. Recibamos con un aplauso a nuestro invitado de hoy, Joel Ortega. ¡Saludos, Joel! Oye, Joel, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí? Saludos, Kevin, Diego. Saludos, Joel. Mira, sé que ya pudiste estar escuchando la línea en la que vamos y yo quiero que tú nos puedas explicar por qué Puerto Rico es un país que no es tan malo en este lado de los impuestos como todo el mundo piensa. ¿Qué existe aquí para las personas que podamos minimizar ese impacto en impuestos? Saludos. Pues mira, ¿verdad? El Departamento de Hacienda aquí, ¿verdad? No es esa agencia, ¿verdad?, gubernamental que quizás nos da, ¿verdad?, esos beneficios para tanto individuos como negocios, tengan quizás algún tipo de incentivos contributivos. Ahí entra lo que viene siendo el Departamento de Desarrollo Económico, ¿verdad? En el 2019 se creó una serie de incentivos con el propósito de atraer tanto a extranjeros como la economía local pudiera beneficiarse de ciertos incentivos. Ok. So, entonces, es Desarrollo Económico, es la agencia que se encarga de todos estos incentivos para nosotros, ¿verdad? De acuerdo, correcto. Bien. Y Joel, rápido, bien importante, para que lo dejemos claro desde ahora, ¿verdad?, hacia el resto de la conversación. Para poder ser partícipe de gran parte de los incentivos ¿verdad?, el departamento que hizo todos estos incentivos, para poder uno ser partícipe, lo que están exhortando en gran parte es que, ¿verdad?, uno contribuya a la economía del país. No necesariamente quizás individuos van a ser partícipes de este tipo de incentivos, ¿verdad? Lo quiero hacer por la distinción que Diego dijo. Tenemos dos jugadores, los negocios y los individuos, ¿verdad? Quiero ver cómo todo el mundo se puede beneficiar, si es que se puede beneficiar todo el mundo o es solamente uno de los dos lados. Claro. Pues mira, en el 2019 hay uno, ¿verdad?, hay uno del incentivo contributivo, que es lo que la gente conoce por ahí, la Ley 20, que era exportación de servicios, ¿verdad?, que es toda empresa, sea negocio, en ese caso antes del 2019, todo negocio que brindar un servicio desde Puerto Rico a un residente o compañía localizada en el exterior iba a tener beneficios que los ingresos iban a tributar al 4%, las distribuciones iban a ser totalmente tax free y en el municipio tienen una exención de un 50%. Pero, ¿qué pasó en el 2019? Se estaban dando cuenta que había muchos jóvenes emprendedores que quizás no tenían no estaban en la capacidad o en la mentalidad de crear un negocio, pero creaban empleos subcontratados. Y lo que hicieron fue que cuando crearon la Ley 60 del 2019, permitieron que individuos
que exportaran servicios desde Puerto Rico al exterior también participaran del beneficio de una tributación al 4% y dividendos tax free. O sea que yo no tengo que ser una empresa gigantesca con un montón de empleados para poder tener beneficios aquí. No, con solamente tú brindes un servicio al exterior, tú puedes calificar para tributar al 4%. Y sin embargo, si tienes un volumen de menos de 3 millones, no te requiere que emplees. Wow. ¿No te qué? No requiere que tú emplees. Y que no Ok. No tienes que tener empleado. Que puede ser Correcto. tú uno como individuo buscándose algún guiso por el lado, ¿verdad? Buscando ofrecer ese tipo de servicio. O Ok. algún tipo de Claro, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y volvemos, el departamento lo que dice, oye, yo creo que una persona que quizás está debajo de los 3 millones, ¿verdad? Todavía puede operar solo, ¿verdad? Pero ya una empresa o individuo que me pasa los 3 millones, ya tiene un impacto grande en la economía con un beneficio bastante bueno, que es un 4%. Oye, pues déjame requerirle, ¿verdad? Que por lo menos me emplee 1 a 5 empleados luego de los 3 millones. Claro, yo creo que es justo. O sea, si tú estás generando 3 millones en venta, pues deberías emplear pagando por lo menos, el 4%. Pagando el 4%, por lo menos darle empleo a alguien. Eso está brutal, Claro. Joel. Ahora, tú me dices todo esto y yo pienso que quizá... o sea, me das esperanza, Joel. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué hay una mala reputación en el tema de impuestos aquí? Todo el mundo piensa que todo es malo. ¿Qué tú has visto, Joel? Claro, lo que yo creo que, ¿verdad? Nosotros como, lamentablemente, como cultura puertorriqueña, que muy bien ustedes lo mencionaron hace un ratito atrás, los taxes y las contribuciones y las estrategias no son una prioridad en nuestra vida. Nunca nos lo enseñan en elemental, no lo vemos en high school y en universidad, si acaso está en una carrera como mencionaste, en contabilidad y finanzas, quizás se le da un poco de importancia, pero todas las otras carreras, nadie nos explica la importancia de los taxes. Y lo tienen más seguro que... Es cierto, y van a pagarlo como quiera. Exacto. Ok, Nadie. pues Joel, vamos a suponer que yo acabo de quizás terminar mis estudios o estoy arrancando en mi vida. Tengo quizás mis 20 y pico, 30 y pico de años y quiero comenzar un negocio, a brindar un servicio. O sea, ¿qué existe para mí como persona que quiere comenzar a emprender en Puerto Rico? Pues mira, el primer beneficio bajo la ley 60 que yo les recomiendo a todos jóvenes empresarios es el decreto, valga la redundancia, jóvenes empresarios, que es todo joven que esté entre la edad de 16 a 35 años, que tenga la idea de comenzar un negocio, cualquier tipo de negocio, no hay una limitación, va a tener los primeros 3 años de operaciones hasta $500,000 de ingreso neto tax free. En adición a eso, son buenísimos y son de ingreso neto, es decir, ingreso luego de gastos. En adición, ¿verdad? Nosotros tenemos que registrarnos en algún municipio en donde nosotros llevamos a cabo nuestras operaciones. Claro. En el municipio vas a tener 3 años totalmente tax free sin limitación de ingresos. Si haces 5 o 10 millones en tus primeros 3 años, no le tienes que pagar ni un solo dólar al municipio. Wow, ok. Sin embargo, sí. Joel, perdona, déjame aclarar eso bien, porque a veces ¿verdad? No todo el mundo conoce bien del tema. Y es que cuando tienes ingresos aquí como negocio, no solo le pagas al Estado, sino también al municipio. Y tú me estás diciendo, Claro, Joel, que con este incentivo yo tengo 3 años también de no pagarle nada al municipio. Ni un solo dólar sin límite. 3 años totalmente tax free. Wow. Wow, ok. ¿Y qué era lo otro que iba a decir? Sin embargo, ¿qué? En adición a eso, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos negocios, como son los que tienen quizás inventarios que tienen que pagar sobre la propiedad inmueble, que es el CRIM. Igualmente, en el CRIM va a tener una exención sobre el inventario 100%. Wow. Y Joel, desde tu perspectiva, primero, esto está increíble porque, o sea, si yo quiero comenzar un negocio, me tengo una opción de no pagar impuestos estos primeros 3 años. Pero Joel, desde tu perspectiva, ¿por qué no todo el mundo está aprovechando esto? La gente, yo entiendo que no lo aprovecha, volvemos, porque
que como no nos han enseñado que los taxes y las estrategias son una prioridad en la vida, cuando decidimos emprender, lo primero que uno tiene que hacer es acercarse a un estratega de taxes o a un abogado para ver cuáles son los pasos correctos. Pero como no es una prioridad en nosotros, lo primero que pensamos es, ¿verdad? Otro tipo de cosas, como emprender, cómo es que tengo que vender, a dónde tengo que ir. Y entonces cuando venimos, nos pasa un año, hacemos buena cantidad de dinero y el Departamento de Hacienda nos emite esa carta diciéndote, oye Diego, Kevin, recuerda que tú hiciste $100,000 el año pasado. Me debes tanto. Y tú dices, yo ni los tengo. Yo ni los tengo, ¿verdad? Y a veces es muy tarde. Ese es el problema. Ahí está. Ya. Sí, es una cuestión de darle entonces la prioridad. Pero Joel, este incentivo, dame ejemplos de personas que pueden tenerlo. O sea, si yo, no sé, comencé a vender placas solares, ¿puedo tenerlo? Puedes tenerlo, porque la mayoría de los vendedores de placas solares son contratistas independientes, ¿verdad? Son consultores, ¿verdad? Como le llaman a la posición. So, cualquier individuo en carácter individual o si monta una LLC que brinde el servicio de consultor de placas solares, puede aplicar a este reto. Sin embargo, el más, ¿verdad? Dentro de lo que es jóvenes empresarios, a mí la mayor tristeza que me da son aquellos jóvenes que quizás montan un food truck. ¿Por qué? Sabemos que hay mucha gente que trabaja desde la casa o trabaja en la calle, a veces pues pasan añitos sin pagar impuestos. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con un joven que monta un food truck? A los 2 días tú tienes al municipio preguntándote qué tú vas a hacer. Tú tienes una inversión, te gastaste $50,000, $80,000 en ese food truck, en equiparlo completo. Para tú vender y generar ingresos, tú tienes que comprar el alimento. Eso significa que tú vendes, después tienes que desglosar, ¿verdad? Eliminar todos esos gastos que tuviste y posiblemente durante los primeros 3 a 5 años uno está en pérdida. Pero ¿qué pasa? El municipio te dice, oye, joven, aunque tú estés en pérdida, tú me pagas por volumen de ingresos, no por ingreso neto. Entonces, si tú en tus primeros años montaste un food truck y te hiciste $500,000, pero tu inversión fueron $700,000 contando gastos, significa que tú estás negativo $200,000 en pérdida. Correcto. El municipio te va a decir, oye, me tienes que pagar todavía por los $500,000 independientemente tú estés en negativo $200,000. Wow. ¿De dónde un joven empresario? Eso es que en la industria de alimentos, o sea, de proveer. En cualquier industria, o sea, cualquier tipo de negocio tiene que pagarle al municipio. Pero, por ejemplo, yo que ofrezco quizás un servicio de contabilidad, yo no tengo casi siempre gastos operacionales. Quizás la oficina, renta, un empleado. Pero un food truck, a diferencia de eso, tiene muchos gastos adicionales a aquellos que ofrecen un servicio directo, ¿verdad? Y cuando el municipio va donde ese joven emprendedor y le dice, mira, aunque yo sé que tú estás en pérdida lamentablemente, me tienes que pagar el 0.50 de los $500,000 que tú hiciste. ¿De dónde el joven emprendedor va a sacarse ese tax para pagarlo? A ver si entiendo bien, Joel, lo que me estás queriendo decir. Tú quieres decir que cualquier negocio al municipio le paga sobre lo que venda, pero un negocio como los food truck, que posiblemente está en pérdida, aunque se ve que vende un montón, realmente lo que está es perdiendo dinero y aún así le tiene que pagar al gobierno. Eso es lo que me estás queriendo decir, ¿verdad? Correcto. Y entonces con el incentivo o el decreto de jóvenes empresarios, eso no pasaría. Si esta persona se organiza bien, así le vaya mal esos primeros años, tiene un beneficio de que pueda arrancar y no tener que pagarle absolutamente nada al gobierno. Ni $1 durante 3 años consecutivos. Wow. Arrancando, sí, que por eso es que es tan importante este tipo de estrategia. Y yo entiendo que fuera de eso existen muchas estrategias más. Así que, o sea, piénsalo, eso fue una sola cosa. Eso fue una probadita, esto fue el aperitivo. Eso. Joel, de verdad que muchas gracias. Yo creo que esto abre la puerta a que tenemos que hacer un episodio completo, Joel, en el que puedas estar con nosotros y explicarnos más allá de estos incentivos que existen. Porque mira para allá, muchas veces uno piensa que aquí no hay nada, que no hay esperanzas en Puerto Rico, que el gobierno se lo quiere llevar todo. Y tú me acabas de dar una opción donde mis primeros 3 años yo puedo arrancar y no pagarle nada al gobierno. Así que, Joel, gracias, de verdad.
Un placer. Claro que sí. Espero verlos pronto. Así será, así será. Gracias, Joel. Perfect. Pues mira, Se cuidan. definitivamente existen las alternativas para uno, ¿verdad? Como dijimos ahorita, como no vemos que el gobierno usa los impuestos de carácter más ideal para la vida de nosotros los ciudadanos, pues nosotros crear una estrategia, una planificación para tratar de pagarle lo menos posible. Esa es la idea. Porque hay que pagarles, pero podemos hacer lo más posible para pagarle lo menos. Mira, y yo quiero quitar el mito de que tener un abogado, un contable es caro. Gente, un buen abogado y un buen contable se paga solo porque su servicio te va a ahorrar dinero, ya lo estás viendo. Si no lo tienes, tienes que pagarle al gobierno. Y si lo tienes, te va a ahorrar un montón de dólares en impuestos. Sí, las personas no ven el hecho de... O sea, no valoran el hecho de un ahorro contributivo como un posible ingreso que pueden tener, que, ¿verdad?, no lo están teniendo porque se lo están dando al gobierno. Claro. Cosas tan simples como, por ejemplo, lo que son las cuentas para inversión en carácter del retiro. Algo tan simple como una IRA. Las personas dicen, el contable me recomendó una IRA para bajar los impuestos, pero yo no lo voy a hacer, etcétera. O sea, literalmente, dinero que te puedes pagar para tu futuro, se lo estás pagando al gobierno. Y ya cuando nos ponemos a ver en lo que son los negocios, hay tanto negocio que no lleva un buen tracking de lo que son sus gastos. Y entonces cuando llega el momento del contable decirte, mira, vamos a poner ahora todos los gastos que hiciste en el año. Yo no lo tengo claro. Yo no lo hice. Lo hice todo, hice muchas cosas en cash, etcétera. No tengo los estados de cuenta donde puedo evidenciar esos gastos, ¿verdad? Cositas como esas son donde, ¿verdad?, tú haces referencia el costo de un buen abogado, de un buen contable, va a significar que te va a ahorrar dinero en pagarle a haciendas. Y entonces cuando vienes a ver a final de año, sí, tuvo un costo de sus servicios, pero lo que me ahorré me cubrió esos costos y me dio para mis vacaciones o lo que sea, etcétera, ¿me entiendes? No, o sea, Joel, una de las cosas, yendo por esa misma línea, un día yo hablando con Joel, él me dice, mira, hay gente que se tarda mucho tiempo en llegar a tomar una orientación, pero cuando llegan y la toman, algo que no estaban claros es que tú tienes que tener la contabilidad al día de ese negocio para poder solicitar estos incentivos. Entonces, a veces hay que, como no empezaste desde el día 1 a llevarlo todo bien, hay que ir para atrás a llevar esos libros bien, esa contabilidad bien hecha, para entonces que puedas solicitar un incentivo como esto. Y cuando vienes a ver, te terminó saliendo más caro por no empezar desde el día 1 con el pie derecho. Claro, eso sí. Yo necesito, si vamos a traer a Joel aquí o después de una consulta, la razón es la siguiente. A mí se me acaban ahora esos 3 años del decreto de jóvenes empresarios. Así que, fuera de eso, ahora yo estoy en el panorama que estoy buscando cómo puedo seguir teniendo una estrategia de impuestos en carácter personal y de mi negocio, porque definitivamente mis intenciones y mis planes no son pagarle mucho dinero a Hacienda por el simple hecho de que, como dije al principio, aquí no estamos satisfechos con lo que el gobierno hace con el dinero que se les paga. Definitivo. Así que por esa razón yo prefiero buscarme un buen estratega y pagarle a él, a diferencia de estar pagándole a Hacienda. Y ese es mi plan por el momento, definitivamente. Y Kevin, no se trata de evadir impuestos. No, nadie ha dicho esa palabra. Eso no lo hemos dicho. Aquí lo que queremos es legalmente llegar hasta, ¿verdad? Como dice, la línea gris. No pasarle ahí, pero uno llegar hasta donde se puede legalmente. Y lo he dicho todo el episodio. Pagar lo menos posible. Eso es lo que estamos haciendo. Pagar lo menos posible. Aquí... Cuidado, que llevan como... No. en las noticias. No, a mí que me auditen el que quiera auditarme. Le doy las planillas de todos los últimos años que he estado trabajando. La idea es esa. Pagar lo menos posible. Y yo sé que hay mucha salida en lo de los servicios para exportados. Ahí también no se habló, pero hay decretos cuando tú estás en diferentes industrias aquí en Puerto Rico. Que sí, para las personas que tienen fincas, hay muchos decretos en ese Hay mucho. Esto es un episodio, yo creo que pueden ser varios episodios. Yo creo que los quiero dejar con esta la ñapa, como uno dice, ¿verdad? Este último detallito que me lo enseñó Joel también, de hecho. Y es que esto es bastante reciente. Hay un incentivo en Puerto Rico para todos los que invierten en mercadeo. Si tú eres de los que paga por hacer contenido, pagas publicidad, ya sea que trabajas en placas solar y quieres promocionar tus placas o promocionar tu producto,
Aquí hay un incentivo donde Desarrollo Económico te va a dar como crédito el 50% de lo que gastas en mercadeo hasta $10,000. Déjame explicar esto de nuevo. Eso sí, gastas $20,000 en mercadeo, Te van a dar como crédito $10,000. Eso está brutal. eso es buenísimo. Eso está brutal. Eso, a él me lo dijo de este ejemplo. Imagínate una persona que gasta 20,000 y no aprovecha el incentivo, y otra persona que gasta 20,000 y sí lo aprovecha. El que sí lo aprovecha tiene 20 más los 10. Esa persona tiene un apalancamiento de $10,000 adicionales para seguir invirtiendo en su negocio, que el otro que no lo aprovecha no lo tiene. No lo tiene. Así que aquí hay opciones, gente. Hay montones de alternativas, definitivamente. Y yo creo que, más que otra cosa, lo que todo el mundo se tiene que llevar de este episodio es que, yo creo que puede ser un poquito triste, pero más que otra cosa es lo que hay que aspirar. Y es buscar la manera de uno poder legalmente justificar que está ofreciendo algún tipo de servicio, o que de alguna manera, ¿verdad?, uno tenga un use case ideal para poder crear, ya sea la LLC o lo que se tenga que hacer para poder solicitar estos tipos de decretos, porque, ¿verdad?, si uno se mantiene como un individuo, siempre sin tener la manera de justificar un servicio, ¿verdad?, eso es lo que estaba diciendo Joel, pues se le va a hacer bien difícil participar de estos decretos, de estos incentivos, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que uno sí pueda aprovecharse de ellos. Hay una realidad. El empleado es el que más paga impuestos. Eso no hay duda. Pero si sabes esto ya y sabes que el que hace negocio o provee servicios, cosas que ayuden a la economía, tiene los incentivos, pues tú escoges por cuál lado te vas. Por el lado que más paga o por el que menos paga. Así mismito es. Así que yo espero que les haya gustado este episodio. Déjennos saber aquí abajo en los comentarios si ustedes entienden que es buena idea tener una estrategia de impuestos como prioridad para cuidar tus finanzas y para poder seguir creciendo financieramente. Así que los vamos a estar leyendo aquí abajo. Diego, unas últimas palabritas. Hay opciones. Opciones. Yo quiero... Esto es simplemente para darles una esperanza y esa curiosidad de investigar qué pueden hacer ustedes para ahorrarse dinero y levantarse en esta isla que sabemos que es difícil, pero nunca imposible. Así mismito es. Así que recuerden siempre darle like a este video, suscribirse al canal y nos estaremos viendo en la próxima. Peace.